En México, muy pocas cosas se toman en serio. A todos se le encuentra el chiste y la burla, pero hay ciertos elementos que son sagrados para los mexicanos. Y uno de ellos es el fútbol, la pasión futbolera. Y el cine mexicano ha sabido utilizar esa inmensa devoción para contar historias que van desde la comedia y la sátira hasta la tragedia social y el suspenso político. Hoy en el podcast vamos a analizar 4 películas que exploran cómo se ha vuelto el fútbol un reflejo de la sociedad a través de mostrar lo que la cancha esconde y muestra a la vez los problemas de corrupción, sueños, grandeza, exilios políticos y la memoria que gira en torno al deporte. Arturo Brunzarco. ¿Qué tema traes hoy a la mesa, mi querido Iván? Ahí veo que atrás está la selección mexicana. Aquí yo traigo mi gorrito de la selección mexicana. En pleno mundial creo que queda muy bien este tema para hablar pues de de estas películas, de esta forma de entender el fútbol, que muchos hablan de que no es político, pues yo creo que sí tiene mucho, ¿no? Tiene mucho de político, y creo que estas 4 películas que por lo menos ahí empezaba a ver que tenías en esos fotogramas, lo tienen mucho. Entonces va a estar muy interesante el programa de esta tarde noche o cuando usted lo esté viendo. Así es, estamos en este fenómeno mundialero. Ya tuvimos nuestro episodio anterior donde hablamos de películas en donde se une el fútbol y ser mamador del cine. Bueno, ser un cinéfilo, si usted prefiere, si no le gusta el término. Y tuvo muy buena recepción. Muchísimas gracias a todos los que comentaron. Ahí dejaron todos sus comentarios. Falta ponerles sus links, pero ya se los vamos a poner. Pero muchas gracias porque les pedimos. Y recuerden también, aquí va a estar difícil ponerles links de las películas porque algunas están en streaming y pues no, está difícil verlas, pero algunas sí. Si usted después de conocer estos análisis quiere ver, recuerde, deje su comentario diciendo exijo mis links y poniendo Viva México o algo así. Ahí los vamos a ayudar, pero antes de todo vamos a avanzar, les voy a presentar este podcast y comenzamos. Cine quiero perderme contigo. En este podcast hablamos de cine de terror, ciencia ficción y algunas veces de otros temas apasionantes del cine, como en este caso en el Mundial del Fútbol. Suscríbete, dale like y comparte. Esta lista está elaborada por mi selección, combinada con los rankings de IMDb, Rotten Tomatoes y opiniones de usuarios de Google y Reddit. Arturo. ¿Cómo buscas esos usuarios de Google y Reddit? Bueno, pues ahí estoy en las comunidades Ya. de todo. Yo, ¿Y si mira, participas? ¿Sí participas en esas casi nunca, comunidades? fíjate, Ok. mira, en internet hay 2 tipos de personas, ¿no? Las que son Ajá. los seeders y las que son los leechers. Si usted no sabe, un seeder Oh. es el que planta, el que propone, el que dice, este podcast es un Ah. podcast seeder, proponemos, decimos. Pero la neta es que yo no me meto a pelear. Mira, antes yo me metí a pelear a los foros de internet porque Buda nos dijo que la iluminación era pelearse en los foros de internet. Ahora no, ahora solamente los observo, los pongo en un microscopio social para Ajá. analizarlos. O sea, Entonces, Buda dijo eso, sí, sí lo dijo, ¿verdad? Lo viene en lo las... dijo, la iluminación es pelearse con desconocidos en internet. Sí, sí, sí. Obviamente es un meme, no sé. Sí, no vayan a empezar. Ah, mira, estos ignorantes están diciendo que Buda. Pero bueno, Otro podcast de ignorantes donde hablan de. Ay, no. Uf. Oye, pero vamos a A comenzar ver. ni más ni menos que hablando de la fragilidad del éxito, ¿no? Porque vamos a Ok. hablar de una película que mezcla comedia, música norteña y también muestra la corrupción que tenemos en el fútbol mexicano de forma endémica, que como decía el Tlatuani Peña Nieto, pareciera una cosa cultural, ¿no? Donde vemos a Carlos Cuarón analizando la pobreza, las promesas deportivas,
los promotores sin escrúpulos, revelando como todo este entresijo que además necesita muchísima suerte para que funcione, ¿no? Pero antes, si usted no ha visto esta película Rudo y Cursi, permítame que Anel le cuente de qué trata. Vamos a ponerla y se lo cuenta. Dirigida por Carlos Cuarón y protagonizada por Gael García Bernal, el Cursi, y Diego Luna, el Rudo, la cinta sigue a dos hermanos campesinos que son reclutados por un astuto cazatalentos, Guillermo Francella. A medida que alcanzan la fama en equipos rivales de la primera división, sus problemas personales amenazan con destruir todo lo que han logrado. Esta película se destaca sobre todo por ser una de las cumbres químicas entre Diego Luna y Gael García, o sea, donde se ve que hacen una gran mancuerna, se ve que les gusta el fútbol, se ve que hacen un esfuerzo para contar una buena historia y también, además de ellos dos, se destaca muchísimo la actuación de Guillermo Francella como batuta, como promotor que los lleva por todos estos caminos inescrupulosos, Arturo Bro. No, y como tú bien decías, hay muchas cosas que destacan esta película, pero yo creo que lo que más destaca es que Gael García Bernal y Diego Luna le van a los Pumas. O sea, eso es lo que más destaca como subtexto de todo, de todo lo que puedan hacer junto estos dos grandes actores. No, fuera de eso, creo que una película interesante, dirigida por el hermano de Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón, que he tenido la fortuna de entrevistarlo ya un par de veces, un tipo muy agradable, la verdad. Que bueno, en esta película, como tú bien dices, está el fútbol a través de dos hermanos que viven en la pobreza, que los llevan a debutar a nivel profesional. Y fíjate que yo recuerdo una anécdota de esta película cuando estaban haciendo la promoción por el 2008 y demás, que fueron un programa de televisión de estos deportivos y demás y cosas así. Y le preguntaron a Diego Luna de dónde se inspiraban y Diego dijo, bueno, nos inspiramos de los hechos reales que suceden en el fútbol mexicano. Y me acuerdo, no recuerdo quién estaba en ese momento como conductores ni nada más, pero todos se enojaron. No, estas cosas no pasan en el fútbol mexicano, están inventando. No, se pusieron rudos, que Diego Luna, bueno, es ficción, pero sí pasa un poco, no se hagan y demás, porque la película pues, relata eso, ¿no? Como dos jóvenes que vienen de clase baja, pues un tanto para debutar, además de que tienen mucha calidad, pues tienen que dar cierta parte de su dinero a técnicos para que puedan entrar en la lista de convocados para el partido que sigue, ¿no? O sea, ese es un secreto a voces, es algo que no hay evidencia contundente para afirmarlo, pero bueno, hay muchos comentarios, incluso de exfutbolistas que pueden ver en muchas ya entrevistas de muchos podcasts de fútbol, de muchos exfutbolistas que hablan acerca de que sí sucede eso, ¿no? Entonces, como tal, pues es una evidencia que no podemos dar por hecha, pero a través de muchos testimonios al respecto, que creo que sí existe eso y la película pues lo muestra, ¿no? Creo que el eje más allá también de que es una suerte de Caín y Abel al fin y al cabo esta película, ¿no? Pues nos muestra esta corrupción dentro del fútbol mexicano, en este caso en los entrenadores que piden dinero para poder debutar. No, bueno, sí, y como dices, pues es que mira, ya ni tan secreto, ¿eh? O sea, ya no es como secreto, ya es más bien una voz en el secreto, ¿no? Porque ahí hay un tema que mira, fue en 2008, estamos en 2026. Ajá. ¿Ya cuánto tiempo pasó, Arturo? Seguimos en las mismas. Pero en ese tiempo quizás sí era más un secreto, ¿no? Pero te digo ahora con tanto podcast y escuchando a tantos exfutbolistas hablar de sus experiencias y demás, y por ahí algunos sacando, pues sí, pasaba esto, sucedía esto, pues ahí está, ¿no? Y también, pues no llegas a conocer, bueno, yo conozco como a dos exfutbolistas que no llegaron a profesional porque literalmente, por lo menos a mí, y yo sé que eso no podría ser como una evidencia contundente, me contaron, pues no tenían mis padres para pagar los 20,000, 30,000 pesos que en ese momento le pedía al entrenador para que me metiera, ¿no? Entonces, creo que ahí está uno de los
subtextos que entre otros cosas tiene la película, ¿no? Como bien decías, la música ranchera en esta película. Creí que incluso ibas a empezar con lo más destacado que tiene esta película es a Gael García Bernal oírlo cantar. Oye, es que eso fue, mira, ustedes a lo mejor que nos están viendo o escuchando son muy jóvenes, no se acuerdan, pero el año 2008, su canción de Quiero que me quieras, esa canción fue un fenómeno viral, de los Güey, se fenómenos virales, escuchaba en bares, en antros, en todo todos mundo, lados, o sea, güey. Gael García la rompió con esa canción, luego ya. Sí, sí, sí. Y luego creyó que sí cantaba bien y hizo el ridículo en los Óscares, pero, o sea, ese fenómeno como de canción satírica, irónica, humorística, muy bien. Ya después ya no. Pero bien, buena canción. En esa época les digo, o sea, no estaba como. Pegó la canción tremendo, güey, tremendo. Yo recuerdo en todos los bares, antros que en algún momento fui joven, déjenme decirles, en algún momento sí fui joven. Ustedes lo ven así como. Ustedes me ven así de jodido ahorita, pero en algún momento sí fui joven. Y tenía pelo. Y en 2008 tenías pelo, Arturo, bro. Sí, en 2008 tenía pelo. Recordarás que ya me estaba quedando calvo, pero sí tenía Sí, tenías tu pelo. pelo, sí, claro, Sí, claro. sí tenía mi pelo. Oye, Y en los bares, pues de repente estabas, no sé, escuchando alguna canción pop y de repente y parecía que toda la gente, no, hombre, mira. no, sí, fue una gran época. Usted Sí. que nos está escuchando vivió el fenómeno Quiero que me quiera. Déjalo en comentarios, pónganos su anécdota, cómo vivió esa época. Ahora, en lo malo, fíjate, lo que he visto es como que uniendo con el episodio anterior, como que la película deportiva, el concepto de película deportiva lleva implícito el final feliz. O sea, la gran mayoría de los usuarios de Internet ven películas deportivas por la catarsis final de lograr el triunfo. Porque eso es lo que se esperaría y convencionalmente las películas deportivas están construidas así, ¿no? Con el happy ending, con la victoria del equipo, entre otras cosas, ¿no? Ajá. Así es, y justamente en lo malo que comenta, justo es que el tono de comedia negra, fársico, hace que no conecte con muchas personas amantes de las películas deportivas, porque aquí vemos a los protagonistas como víctimas de su propia ignorancia, celos, envidia, soberbia, egocentrismo, y no hay un happy ending, o sea, no hay como levantan la copa, ¿no? O sea, hay otra narrativa que no se critica en sí que esté mal contada, porque la verdad es que no está mal contada. No. Entran pensando que va a ser una película deportiva con final feliz y no lo es, Arturo. No, porque lo que encuentran es una película que critica al fútbol, que critica la corrupción y que ya fuera de cuestiones pues generales, individualmente, critica las relaciones parentales, en este caso las relaciones entre hermanos, también su madre con sus conflictivas relaciones, ahí hay un tema creo que de subtexto muy interesante. Te digo que esta película bien puede ser un Caín y Abel moderno en cuanto a acabar con tu hermano, ¿no? De cierta manera, en una suerte de confusión que tienen en qué es la derecha y la izquierda con lo que inicia la película, lo que me hace pensar en que es un buen guión. Quizá me falta mucho metáforas y simbolismos a la película, ¿no? Creo que llega a ser muy explicativa porque utiliza mucho la voz en off de el gran actor Guillermo Francella, que tú ya destacabas, que tremendo actor, qué pedazo de actor. Y a veces creo que esa voz en off llega a ser muy explicativa cuando la imagen ya te lo está dándolo todo, ¿no? Siento que por ahí hay unos grandes problemas que tiene esta
esta película, pero bueno, Guillermo, o sea, yo siempre he pensado que Gael y Diego Luna son dos grandes actores, dos grandes representantes del arte mexicano, que por eso la están rompiendo en el extranjero. También sale Dolores Heredia como su madre, que hace también un papel brillante, como siempre, Dolores Heredia. O sea, creo que en general muy buen reparto, pero esa voz en off que llega por momentos a ser muy, o intenta ser muy cómica, muy irónica, que se asemeja mucho a la voz en off que aparece en otra película de los Cuarón, que es Y tu mamá también, pero en esa voz en off llega a contextualizar puntos que para que entendamos más a los personajes, no nos llega a explicar. En este caso creo que sí llega mucho a explicar en algunos momentos, y eso se me hace que pierde un tanto una esencia pura del cine. Perdón por esa parte mamadora. Pero fuera de eso, o sea, es una película muy entretenida, muy divertida, ¿no? O sea, creo que sí está muy bien construida, el rudo, el cursi, los apodos, de dónde vienen estos dos personajes, las buenas entonaciones, los buenos acentos que tienen estos dos actores que tienen mucho odio, porque bueno, son dos actores que se han mostrado como más hacia la izquierda, y creo que, pues, además que son dos tipos muy inteligentes porque le van a los Pumas, ¿no? Entonces... remarcando. O sea, lo importante es que le dan a los Pumas. Oye, pero fíjate que en lo destacado, el respetable público de Internet coincide con tu análisis, Arturo Brum, que es que para la época, el 2008, justamente, la disrupción de esta película es desmitificar, quitarle el aura al sueño del futbolista profesional mexicano, mostrando cómo la industria convierte a los ídolos de barrio en productos desechables. Totalmente, la película va para allá. Creo que no se ha dado como un estudio, o quizá no lo he encontrado, no lo he visto, pero sería muy interesante ver qué pasa con muchos exfutbolistas que de repente no tienen su podcast o no están trabajando en algún medio de comunicación dando sus sesudos comentarios, o se han hecho gobernadores o diputados corruptos. No diré nombre, pero usted ya sabe a qué me refiero. Pero sería interesante ver qué pasa con mucha gente, ¿no? Con mucha gente que, pues, no sé si ahorra, les gana muy bien para tener toda su vida, o qué pasa con no, o sea, el ticket promedio de un futbolista profesional, o sea, el 80% no rebasa el de la clase media baja. Ve nada más. O sea, y creo que esta película lo refleja, y eso también pues incomodó al pensar en este sueño de los grandes futbolistas o los grandes deportivos, y esta película lo refleja, esa parte del bajón, ¿no? Sí, claro. No, por ejemplo, hay estudios que muestran muy bien, por ejemplo, en la NFL, ahí sí han estudiado mucho, que los deportistas una vez que se retiran, a los 4 años están en bancarrota. Ve. Porque no, o sea, llega tan rápido el éxito que no tienen una formación financiera, mental, psicológica, etcétera, y todo se acaba. O sea, ese fenómeno pasa en los deportes que se llaman como de long shot, o sea que son 1 en 1,000,000. Sí, o sea, sí. Tienes a 1,000,000 de personas queriendo ser mira, tomándote el ejemplo, delantero de los Pumas, Arturo Brum, solo uno llega a hacerlo. ¿No? A mí me pasó, ¿no? Yo cuando iba a debutar, por ejemplo, con los Pumas, de centro delantero, pues de 9, güey, pues, o sea, nos pedían 50,000 varos, cabrón, y no teníamos, ¿no? Para que yo pudiera debutar, y es ahí cuando me rompo la rodilla. Entonces, no es cierto, no, eso no existió. No de ahí me volví taxista. De ahí me volví taxista, drogadicto, y gracias a Dios estoy aquí. Gracias a Dios y su divina intervino, así quitó, así dijo, no, mano. Oigan, pónganos ahí ustedes si van a debutar.
y ya no pudieron hacerlo por alguna razón de la vida, que así pasa luego, Ay, ¿no? güey, sí tengo un primo, sí tengo dos primos que iban a debutar. Ahora que lo recuerdo, además de esas dos historias, sí recuerdo dos primos que iban a debutar que sí me contaban que tenían que dar un varo de más para poder hacerlo. No, es que Sí, es cierto. imagínate, o sea, es que mira, tienes que gastar en tus entrenamientos, tu comida, tu uniforme, todo. Y Ajá. además tienes que pagar por chambear. Uf, está duro eso, mano. Y esta película lo desnuda, esa película lo muestra, como tú bien dices, sale de este convencionalismo, de este conformismo que tienen muchas de estas cintas en el sentido de mostrar un acto heroico deportivo para mostrarnos una situación decadente y de cierta manera lúgubre en el personaje de Rudo y Cursi, ¿no? Que además me encanta el título de la película, ¿no? Porque si algo refleja también el fútbol, el deporte, no solo mexicano, internacionalmente, son los apodos que se le puedan llegar a poner a los deportistas, ¿no? Entonces eso me parece brillante también de la película, el título y el que pues uno se llame Rudo y Cursi, ¿no? Y uno es por la rudeza en la portería y el otro por el baile que se ve un tanto cursi cuando anota goles. Ahí está, entonces ustedes pónganos qué opinan de esta película y ahora vámonos con el escape a la fantasía, Arturo. Okay. Porque vamos a hablar de una película, es peculiar. Yo sé que muchas personas, si de por sí no les gusta el cine mexicano, cuando hablamos de cine mexicano de los 70s y de los 80s, dicen, no, pues es que fiches peli. Hey, cuando yo sostengo que el mejor cine mexicano que se ha hecho es en los 70, ¿eh? Ah, no, El sí, mejor. pero, o sea, desde la estética, cómo se ve, así, yo Ya. he visto muchas personas que dicen, no, yo no quiero ver eso. Les Sí, sí, traigo sí. una película que yo digo que es muy peculiar, muy interesante, mezcla muchos rasgos, o sea, sí tiene cosas como de, incluso hasta sexicomedia, pero de todos modos trae cosas interesantes, que es el Chido One, el Tacos de Oro de 1985. Si usted no sabe de qué película le estoy hablando, permítame que el señor Internet le cuente rápidamente de qué trata esta obra, que ni más ni menos va a abordar esta mezcla entre la superación deportiva con un melodrama muy mexicano. Vamos a verla y ahorita continuamos. A ver, déjenme pongo aquí al señor Internet que se los cuente. Dirigida por Alfonso Arau, con guión de Laura Esquivel, y protagonizada por Fernando Arau y Mario Almada, narra la historia de un talentoso muchacho de barrio apodado El Chido One. Es descubierto por un ex campeón convertido en cazatalentos, quien lo entrena hasta llevarlo a la selección nacional para enfrentar a Alemania en la mismísima final de la Copa del Mundo. Y atrás CEU, o sea, me parece brillante que la fotograma que pusiste estuviera con CEU. Por cierto, vacío, como ya va a estar ahorita mis Pumas, que hicieron una estupidez al dejar ir a Efraín Juárez. Bueno, un saludo No es cierto, ahí voy a estar en el primer partido y lo saben muy bien, pero nada más quería mostrar mi enojo. Desacuerdo. Bueno. Vamos a platicar ahora primero, iniciando con lo bueno. Y lo bueno es que es una película muy extraña, porque tiene un guión, podríamos decirlo, muy normalito, pero juntó como a muchas personas muy dispares para contar esta historia, ¿no? O sea, juntó a la escritora Laura Esquivel, quien tiene una gran trayectoria muy, muy interesante. No, y que se dedica más al teatro, bueno, a las cuestiones infantiles, ¿no? Que me parece, si no mal recuerdo, Laura Esquivel. Así es, tiene también a Alfonso Arau, a Fernando Arau, a los Arau haciendo esto, y sobre todo también tiene a Mario Almada, que decide salirse de su típico rol de pistolero de acción con las grandes películas del Fiscal de Hierro. Yo les recomiendo mucho. Yo también, en donde se hace un retrato pues muy genuino de lo que podríamos llamar el chilanguismo de la época, de los años 80, ¿no? O sea, esta película hace un recorrido porque tiene muchas locaciones, vemos como en muchas partes de la película que están en bares, que están en canchas, que están en las calles de la ciudad de esa época,
lo cual hace que se vea muy fresca la película, incluso que también, bueno, en sus valores de producción, pues está cabrón, porque si la pueden ver completa en YouTube, si quieren que les pongan los links, recuérdenlo, pero en general es muy elogiada porque se siente muy genuina, Arturo. Mira, desde también el título, el Chido One, ¿no? Esta parte del chido único, el chido, un argot muy, muy del barrio. Y fíjate que esta película podría parecer como algo muy simple, demás, pero tiene muchas cosas que podemos analizar y muchos subtextos que creo que podemos abordar. Por una parte, como lo dicen muchos críticos analistas, los años 80 y 90 fueron muy complicados para el cine mexicano, muy complicados. Y el tipo de películas que salían eran este tipo de películas y documentales, y muchos también documentales. Pero lo que voy es que, ¿sabes que muchas películas de los 80 iban de los 90, donde se empezaron a fijar y donde empezaron a grabar fue en estas como creaciones de barrios que estaban sucediendo en las periferias de la ciudad o dentro de la ciudad? En este caso, esta película Santa Fe, o el barrio de Santa Fe, con todos estos movimientos punk o de chavos banda o los panchitos. Hay muchas películas que también se van a Nesa. O sea, como tú bien decías, el registro de los escenarios que tiene toda esta película y que la cinta empieza en el barrio de Santa Fe, relata lo que en ese momento era la construcción de un nuevo México, de este México barrial, de este México de una juventud que va a ser contracultural, provocadora, a través de pues diferentes movimientos un tanto como pandillas, pero también punk y demás. Y esta película, junto con otras cintas entre documentales y de ficción, están retratando una construcción nueva a través de estos nuevos lugares que se hacen, te digo, dentro de la Ciudad de México, en la periferia, donde se empiezan a crear estos barrios, muy, muy, muy pobres, paupérrimos, y esta película además saca a este personaje, el Chido One, del barrio para convertirse en un deportista profesional, ¿no? Como tú bien dices, un melodrama que además va a dar respuesta a una de nuestras grandes tragedias en el fútbol, cuando en el Mundial de 1986 pues perdimos contra Alemania, y esta es como una suerte de venganza a través de la ficción en la película, ¿no? Pero creo que un punto a destacar, Iván, es como muchas de las películas de los 80, de los 90 van a retratar a Santa Fe, a Nesa, y mucho hablar de los panchitos y hablar de los punks y de todos estos movimientos contraculturales de una juventud que en ese momento pues vivía en la pobreza, y la falta de identidad y de oportunidades provocaba todo eso. Así es, y fíjate que conectando con lo último que acabas de decir, en lo malo de la película, lo que más se le critica justamente es que la estética de cine de ficheras, de comedia popular, hace que la película tenga ciertos momentos, o sea, que intenta ser un melodrama, pero la comedia llega a ser muy caricaturesca. Entonces, como que la crítica que se le hace es que está muy desnivelada. O sea, pero es el contexto de la época. O sea, tú en esa época tenías al Caballo Rojas, a esta, ¿cómo se llama? La que estaba con que se casó con el presidente, a Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. O sea, Ajá, contra sí. esas personas competías, ¿no? Ya ahorita ya la ves y dices, nada, te pases de lanza. O sea, hay unas escenas que dices, o sea, innecesariamente, o sea, esas chichis fueron innecesarias, perdón, pero eso es lo que más se le critica a la película en general, Arturo. Sí, o sea, tiene, al fin y al cabo, tiene el estilo que te digo de una, como muchos han hablado, de una década perdida que es los 80, pero le podemos encontrar muchas cosas. O sea, creo que también la creación del Chido One desde un aspecto de qué es lo barrial mexicano, sí, de una forma simplista, pero también crea un imaginario colectivo de lo que es México,
¿no? Y México también empezaba a hacer eso, esa parte, me encanta a mí cómo empieza la película, ¿no? Estos dos tipos que llegan en el carro, llegan a un lugar que no tiene, una calle que no tiene, está en terracería, pues los chavos banda con sus chamarras negras jugando fútbol, o sea, creo que desde ahí ya el mensaje comienza con lo que te digo, esta representación de una nueva creación que se estaba edificando en este México que viene de los 70, de los 80, con muchos problemas económicos, políticos y sociales, ¿no? Y de cierta manera lo refleja esta película, pero en cosas negativas, pues está cosas, o sea, una narrativa muy simplista, un melodrama muy barato, unas actuaciones más irrisorias que nada, un guión con muchos huecos argumentales, y sin embargo, si le dan la oportunidad a esta película, en verdad no es de ficheras, no es de ficheras, o sea, intenta hacer otra cosa, yo sé que el cine no es de intenciones, bueno, sí es de intenciones más, esta creo que no llega muy bien a cumplir su intencionalidad por el estilo de las películas que se hacían en ese momento. Y no obstante, Iván, esta película fue multinominada a premios Ariel. De hecho, Multinominada a premios ganó un Ariel. premio a mejor actuación masculina. O sea, es la forma de entender el tipo de tipo de cine que se hacía en ese momento diciendo, ay, creo que esta es como la más decente de todas las que se hizo en este año, ¿no? Entonces, pues vamos a darle todos estos premios a Ariel. Sí, y fíjate que ahora, sumándolo en lo destacado, fíjate que andas muy sincronizado con Sí, la no opinión mames, pública, no. fíjate. Somos uno Porque mismo. ahorita en lo destacado, en lo que se comenta más en todo este rollo de internet y eso, es que tiene un espíritu soñador, o sea, si hay final feliz, si hay final En esta sí. catártico, conecta con la esperanza mexicana del mundial, o sea que cada mundial hay, y contextualmente, como tú bien lo mencionabas, conecta el tema de que los malos sean alemanes y México pierda con Alemania en el 86. Es una película, ¿cómo se dice? Premonitoria, porque se graba antes del inicio del Mundial y también ponerlo en el contexto, porque, o sea, había algunos comentarios de gente viejita que decía que, o sea, no, fueron a ver en esta película y quedaron muy esperanzados sin saber que iban a presenciar de los momentos históricos más fuertes del fútbol con la final de México 86, ¿no? O sea, como que iban muy contentos de ver esta película y el Mundial superó sus expectativas, no en la selección mexicana, pero el Mundial en sí, fantástico. Fíjate que sería muy interesante como buscar, güey, si esta película sí influyó en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana, porque como tú bien dices es del 85, ya se sabía que iba a ser el fútbol, digo, ya se sabía que iba a ser el mundial, y si esto al presentar a una selección que gana la copa y tiene un efecto muy optimista, hizo que la gente también se sintiera como, híjole, sí la vamos a hacer, ¿no? Sí vamos a poder ganar el Mundial del 86. Sería interesante si influyó esta película, no sé, en taquilla o demás, sería ver los datos para ver si sí funcionó, porque vamos, era cine que también la gente iba a ver. O sea, Sí, claro, este cine la gente le iba a ver a las salas. Estaba Mario Almada. Mario Almada, podemos criticarlo mucho, pero los niveles de popularidad a los que llegó cuando estaba en su prime, por decirlo también en un argot futbolístico, o sea, son tremendos lo de Mario Almada, ¿no? Hacerlo menos sería hacer menos una parte de la historia del cine mexicano, sí, media chafona, pero es parte de la historia del cine mexicano. No, miren, a ver, yo voy a, o sea, A defenderlo. ¿qué de decir? Mario Almada tiene una de las mejores líneas de la historia del cine mexicano ever, o sea, de la historia jamás contada, que es en la película de, ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de olvidar, la de, ay, donde sale el Koshi, y el Cochiloco,
El infierno. El infierno, donde sale brevemente Mario Almada, pero entra a decirte la neta de la vida, que te dice, confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Ay, Uf, no hombre, o sea, ahí se los dejo, vayan a ver El Infierno, tremenda actuación de Mario Almada. Y sí, justamente esta película deja ese gran sabor de boca. Si ustedes ya la vieron, si usted ya la vio, deje su comentario, diga qué opina de esta película. Si no la ha visto y la quiere ver, recuerde, deje su comentario y le ponemos los enlaces. Den una oportunidad porque creo que sí tiene este imaginario, Iván, como tú bien dices, de que se van a encontrar con una película de ficheras y no es. O bueno, no es. No tiene es. la esencia, pero no es, ¿no? Un poco. Sí, pero no. Sí, exacto. Sí, pero no. Bueno, pero ahora vamos a cambiar. Vamos a irnos a una película mucho más seria, más crítica, muy ácida, que es una película muy desafiante, incluso de la misma forma en el contexto donde se filmó, ¿no? O sea, porque básicamente Gustavo Alatriste utiliza la pasión futbolera para hacer una crítica a toda la hipocresía nacional cuando el PRI de esa época estaba en pleno auge. O sea, cuando salieron frases icónicas como vivir fuera del erario es vivir en el error, ¿no? O sea, cuando se decía yo soy un soldado más del PRI, Gustavo Alatriste lanzó la película México Ra 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 en 1975. Si usted no la ha visto, si usted no sabe de qué trata, no se preocupe, Anel se lo va a resumir y en un momento continuamos. Hoy creo que se trabó Anel, vamos a ponerla de nuevo. Dirigida por Gustavo Alatriste y sostenida por la magistral actuación de Héctor Suárez, quien interpreta a múltiples personajes de distintas clases sociales. Es una película de episodios sketches que retratan mediante la sátira trágica los abusos y desigualdades del país en la década de los 70. Esta película, en donde se destaca en el respetable público del Internet, es en mencionar la versatilidad actoral de Héctor Suárez, que en esa época estaba en su prime, o tal vez iba a entrar en su prime, estaba muy bien. Y una crítica social aguda, o sea, no era como tan, ay, todo está mal, sino que tomaba situaciones que incomodaban, que ponían el punto sobre las IES en temas de ética, en temas de moralidad y en temas de normalización de la corrupción que, como dice el respetable público, todavía no pierden vigencia, Arturo Bro. Fíjate, yo creo que esta película México Ra Ra Ra, que utiliza como esta porra para hablar de todo lo complejo que es México, en este caso lo citadino y también lo provincial en varios aspectos. Primer punto, creo que hay que hablar un tanto Gustavo Alatriste. Gustavo Alatriste, un empresario que después se convierte en director, pero empresario que estuvo casado con Silvia Pinal y que a partir de ese matrimonio hacen y producen varias de las grandes películas de Luis Buñuel, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Viridiana, lo que hace que Alatriste se interese por el cine y empieza a hacer documentales, Iván, e incluso empieza a hacer documentales de barrio de la Ciudad de México para después hacer esta ficción con guión del propio Héctor Suárez y de Fernando Cesarman, que le ayudó para hacer el guión de esta película, que como tú bien dices, pues toca muchos temas. Y fíjate que es una película muy difícil de encontrar, la quise volver a ver y fue un tanto complicada. Y es una tristeza porque me parece una película que tiene, vamos, está muy dirigida. Gustavo Alatriste no es un director que destacara mucho, es más, no lo era alguien que pudiera pasar. Sin embargo, lo que te está contando y lo que te está narrando la película de 1975, como tú bien decías, en un apogeo priista en ese momento, llega a ser un ejercicio muy interesante sobre la corrupción y
en todos los niveles de la sociedad, tanto bajo como altos, ¿no? Porque la película empieza con un Héctor Suárez que tiene diferentes papeles, haciendo una suerte como de graffiti, mentándole la madre a las personas que pasan, y eso se yuxtapone con una pantalla negra que grita México, México, ra, 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 y luego otra vez vemos a este personaje que se llama Librado, de este Héctor Suárez, en un puente ahí en viaducto, escupiéndole a los carros, después orinándoles a los carros, para después llevarnos a una historia de política. Vemos una historia de unos juniors consumiendo drogas y luego dejándolos salir por sus influencias. Vemos la historia de una madre que tiene que prostituir a su amiga para que no la encierren a los policías, entre otras historias, un niño que fallece en la calle por algunas complicaciones que tiene, que es una escena brutal. Y a lo que voy con todo esto, Iván, es que la película no tiene, su narrativa es todos esos adjetivos que utilizaste para definirla, pero está construida a través de viñetas, es decir, pequeñas historias que por una parte no te explican cómo llegamos ahí y tampoco te dan una resolución, lo que hace que esta película no caiga en la pornomiseria. ¿Por qué? Porque no es melodramática, porque son como golpes, 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 golpes. Ahí te va el golpe de la pobreza, ahí te va el golpe de las drogas, ahí te va el golpe de la corrupción, ahí te va el golpe del sexismo, ahí te va el golpe del pensamiento conservador, porque también aborda, y uno de los temas que, si no mal recuerdo, aborda mucho la película, es la natalidad, porque vemos cómo muchas familias que aparecen en la película tienen más de 5, 7 hijos. Y vemos cómo hay unos profesores que quieren tener mayor control de la natalidad y para eso quieren dar clases de sexualidad en las primarias. Y la parte conservadora, muchos sacerdotes, ¡oh! ¿Qué te pasa? Y eso, todo eso se construye a través de viñetas. Es como pequeños cortos, pero que solo nos presentan el conflicto, ¿sabes? Y eso creo que hace de la película que no llega a ser pornomiseria, porque en ningún momento vemos melodrama así, ay Dios, mis hijos, o cosas por el estilo, no, vemos frases contundentes, poderosas y que reflejan este México, que esas frases caben muy bien en el México actual, en el México actual. Y además es una película que no utiliza mucho la música extradiegética, es decir, casi no tiene música, lo que la hace con cierta verosimilitud. Y por otra parte, o sea, lo que tú destacabas ya de Héctor Suárez, pero ahí está la gran Ana Ofelia Murguía, está Ernesto Gómez Cruz también, tiene un reparto brillante en esta película, que por cierto tuvo una segunda parte un tanto desafortunada, pero creo que aquí una película que si ustedes tienen la oportunidad de ver esta película, me parece que está en el archivo de la Cineteca para que puedan ir a disfrutar esta cinta, porque es un tanto complicada y creo que ahí se ve decente. No, porque sí la pueden encontrar, vi que hay una copia por ahí, creo que en Facebook, pero no se ve muy bien y sería buenísimo recuperar esta historia, que remastericen esta historia, porque me parece un espejo, si no bien brillante, un intento de un espejo sobre lo que es México en los años 70. Y ese hombre orinándole a los carros es ese reflejo, mi querido Iván Quech. Así es, y fíjate que en lo malo que dicen de esta película, fíjate, te digo, sigues sigo nada, humano. No, hombre. Porque es la gorra, es la gorra, sí, porque justamente esta película no se le critica la hechura porque pues está bien contada, o sea, como dices, pues a la triste Silvia Pinal y todos esos, pues son hay arte en la peli, pero el pesimismo crudo que muestra, o sea, no hay escapatoria, o sea, ahí todos son responsables, todos son cómplices, no hay escapatoria, hace que la película pueda ser un
poco pesada de digerir, son las principales críticas. O sea, no va de la onda de que esté mal hecha o simplemente es una película dura de ver. Porque la pregunta final es si está retratando lo que somos o somos una parte de lo que retrata. Yo creo que ahí está el punto. Y fíjate, o sea, entiendo muy bien esas quejas porque ninguna de los cortos te da una resolución, ninguno, porque no busca dar resolución, busca mostrar que así es, así está y así somos, ¿no? Y creo que fue algo brillante que hicieron en esta película, no buscar una resolución y tampoco buscar una respuesta de por qué, sino así somos, es como un relato, un reflejo muy, casi muy exacto de, ¿no? Sin llegar a mucha parafernalia ni demás, o sea, hay una escena que recuerdo que se me quedó muy grabada de un tipo que le sacan sangre y luego ve que esa sangre se la llevan para venderla. Le cuenta a un amigo doctor y dice, creo que ya encontramos el momento para salir de esta pobreza y pensarías, pues igual le va a ayudar, va a demandar o demás, pero no, convence a la gente del barrio que hay una enfermedad y que les tiene que sacar sangre a todos. Y empieza a vender sangre, güey. O sea, es una película que no solo retrata la corrupción desde arriba, sino también de los de abajo. Y eso, Pues de todos. qué madrazo, güey. Qué golpazo dio la película. Te digo, si por ahí leía que fue una película que en su momento también quisieron como censurar y tuvo algo de censura la película. Pero bueno, ahorita muy difícil de encontrar, ojalá en algún momento se recuperara esta historia. Son 2 horas, casi 2 horas y media, si no mal recuerdo, de una película, de un ejercicio de ver corrupción, 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 y eso llega a ser pues un tanto, híjole, deprimente de cierta manera, ¿no? Así es, y cerrando con esta peli, lo más destacado que hay, lo ponen muy bonito en los comentarios, es que justamente hay un contraste entre el jolgorio popular, la fiesta y la euforia deportiva en un país que fuera de los estadios se está cayendo a pedazos. Aunque Sí, usted no lo crea, puede ser o no la realidad actual, Arturo. no es la realidad actual, ¿no? O sea, tú ves pues los estadios, veo el Azteca y quedó precioso el Azteca, veo como, bueno, desde adentro, porque de afuera, diferente, ¿no? El estadio Guadalajara, perdón, el estadio Ciudad de México, discúlpame FIFA si estás viendo, discúlpame, este estadio de la Ciudad de México, el estadio Guadalajara, el estadio de Monterrey, son estadios de primer mundo, pero que contrastan con la realidad de la nación, ¿no? O sea, totalmente, lo que tú decías. Sí. Así es, y bueno, ese es el punto que más se destaca. O sea, fíjate, se grabó en el 75, mano. Estamos en el 2026. Cuéntenos, ¿qué opina usted? ¿Ya cambió la cosa? ¿Sigue igual la cosa? Ahí lo escuchamos en comentarios. Y como dices, está complicada de encontrar, pero si usted llega y exige sus links, se los ponemos aquí abajo. Ahí está. Y ahora vamos a cerrar con la película México 86, donde es una película nueva, la sacó Netflix previo al inicio de este Mundial 2026, en donde muestran la historia de las crisis sociopolíticas, mediáticas, económicas que ocurren detrás de la persecución de estos grandes eventos deportivos masivos que pueden ser las Olimpiadas, el Mundial en una escala menor, los Juegos Panamericanos, los Mundiales de otras disciplinas, etcétera, ¿no? Y nos muestra el contraste que hay mientras justamente hablamos de las calles vibrando por la fiesta y todo lo que se tiene que hacer en las sombras para conseguir entre signos de interrogación, privilegio
de hacer estas justas deportivas, ¿no? Pero para saber más, si usted no la ha visto, la puede ver en Netflix, pero si no sabe de qué va, permita que el señor Internet le cuente de qué trata esta película. Dirigida por César Díaz y protagonizada por Berenice Bejo, es un tenso drama que sigue a María, una activista No, espérate. Creo que se de equivocó un muerte. poco. Sí, no, está mal la sinopsis. No, espérate, esa no era la sinopsis, es que era de otra peli, pero la pegué de forma extraña, tío. Pero permítanme, es que déjenme, ahora tengo que sacar la sinopsis y yo la voy a... Pero con voz de señor Internet, por favor. Sí, permíteme, tío. Esta película sigue a Martín de la Torre, un tipo hambriento de éxito, que encontró la forma de meterse hasta la cima y llevar al Mundial del 86 a México usando ingenio, audacia y cero escrúpulos. Porque si no se puede ganar en la cancha, siempre hay otras formas de jugar. Ok, Bueno, me gustó, bonito, sí, sí, sí. Está protagonizada, ni más ni menos que, como bien decías, por Diego Luna. Y bueno, es una película reciente, no hay, o sea, sí hay comentarios, pero digamos, los comentarios que yo luego les traigo son los más añejos y generalmente son los que ya resistieron la prueba del paso del tiempo. Ok, sí, ya desde otro punto ven la película, ¿no? Ya, sí, ya sí, pasaron años, ya se maduraron las opiniones. Esta es nueva, ¿no? Esta es nueva, se acaba de estrenar. Lo que más se destaca, evidentemente, es la actuación de Diego Luna, en su mancuerna con esta, ¿cómo se llama? Con Carla Souza. Carla Souza, que también hizo una película muy interesante sobre nadadoras, ahí sí la sobre clavadistas con problemas, está buenísima esa película. Así buenísima. es. Y bueno, se destaca esa dupla en lo bueno, una buena dupla, una película que tiene una actuación y una producción Netflix, que, o sea, que en términos sencillos se ve bien en la pantalla. En un cine, quién sabe, pero en la pantalla se ve a todo dar, Arturo. Mira, ese es mi gran problema con la película. La vi en la pantalla, la vi en Netflix y en pantalla terrible, güey. Porque como tú bien dices, tiene la estética Netflix y parece que la estética Netflix no le interesa hacer metáforas visuales, símbolos en la imagen, ¿no? Sino que la imagen tenga continuidad, buena iluminación y ya. Y buena iluminación me refiero a que todo esté iluminado. Iluminadísimo. ¿No? Iluminadísimo, porque parece que no les interesa provocar contrastes, no les interesa provocar profundidad, suspenso a través de la fotografía, ¿no? Dejan todo al rigor y al trabajo de los actores cuando debe ser una combinación de todos estos aspectos para llevarnos a un significado, ¿no? De lo que estamos viendo. Porque en sí, o sea, todo está iluminado, güey. Yo no veo contraste en esta película y de cierta manera eso, pues, no sé, ya siento que no es cine, mano. No, Son series largas de un episodio. Algo así, sí, o sea, esta estética que me parece, híjole, pues todo tan iluminado. Hay una escena donde el personaje de Diego Luna, que es Martín de la Torre, que es un personaje ficticio, no existió como tal un Martín de la Torre, está construido a partir de muchos personajes que estuvieron a cargo de la Femex Food. Pelea con el Tigre Azcárraga, que siempre va a ser casi seguro una gran actuación de Daniel Jiménez Cacho, porque es Daniel Jiménez Cacho, uno de los grandes actores del cine mexicano, donde se pelean, y yo me imaginaba esa escena con un contraste, con una iluminación, donde pusieran a los dos en sombras y demás, y cosas así, y todo está bien iluminado, que parece una telenovela, ¿no? Cuando con la imagen podías haber contado esa discusión que tienen en el que le está gritando al Tigre Azcárraga de una forma, y luego con estos dos monstruos de la actuación, hubiera sido
buenísimo, buenísimo, ¿no? Pero por otra parte, bueno, pues la película busca retratar esto que sucedió para que México tuviera su segundo mundial en 1986, un mundial donde llegamos a cuartos de final, donde lo que recrean en la película sí pasó, no es ningún spoiler. Dicho por los propios deportistas que estuvieron ahí, nadie quería tirar los penales contra Alemania, ni siquiera nuestra gran figura Hugo Sánchez. Eso sí sucedió, eso se ve en la película lo exagera de cierta manera para llevarnos a la intencionalidad de la corrupción y cómo conseguir un mundial, porque vemos cómo sobornan a mucha gente para conseguir un mundial, y lo podemos ver pues con el FIFA Gate, ¿no? Ahorita estas investigaciones que incluso siguen en curso por parte del FBI, donde está involucrado Televisa, por cierto, porque de cierta manera esta película también nos muestra el poder de Televisa para controlar todo el fútbol, ¿no? Y eso, o sea, en el subtexto y la historia, ahí tenían una joya, pero en cuanto a narrativa visual, pues ¿qué era esto? ¿Mirada de mujer? No, güey, o sea, y Mirada de Mujer creo que tenía mejor iluminación, perdón, y gran telenovela, por cierto. Oye, mano, te digo, este fue tu episodio de sincronización con el público, Arturo, bro. Porque en lo malo se habla justamente de que la película tiene puro personaje olvidable. O sea, no hay una profundidad, los conflictos están por encimita, no se genera como mucho drama y en general termina siendo una película un poco entre medias, palomera, sin muchas ganas de contar una historia ¿Y profunda. sabes por qué? Por la imagen, güey. Porque la historia estaba bien, lo que iban a contar estaba bien, pero si tú creas una imagen memorable, creas personajes memorables, porque eso es el cine es imágenes en movimiento, el cine es narrar con la imagen, y tenías personajes memorables, tenías una suerte de Diego Luna que podrías construir ahí a un tipo como a Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese en El Lobo de Wall Street, guardando evidentemente sus proporciones, ¿no? Tenías a un Daniel Jiménez Cacho en una representación en el que en ese momento era el hombre más poderoso de México, el Tigre Azcárraga, ¿no? O sea, tenías ahí la carnita para hacer una obra mayor, güey. Tenías ahí la carnita, pero no la marinaste bien, Sí, pasó de quemada, no se coció bien. Justo, porque no se va a volver memorable porque no hay una imagen que digas, ahorita te digo yo, esa pelea que tienen los dos, se me hizo una actuación tremenda, porque los dos son grandes actores, pero en esencia cinematográfica bien vacía, güey. Vacía. Sí, nada más como muy que vacía. ¿no? Ajá, plano, e incluso unos planos que de repente dices, ¿por qué me están pasando la cara de este cuando deberían de estar con el otro, no? O sea, no sé. Entonces, pues esta parte de ser una sátira se queda en un producto telenovelesco, que también quiero destacar la gran actuación de Carla Sousa, que a mí se me hace una gran actriz, Carla Sousa, y pues con todo mi respeto, porque creo que es un gran actor, pero Memo Villegas como Hugo Sánchez, híjole, ahí sí le hubieran puesto tantito un acento español, si estaban buscando sátira y demás o comedia, pero Memo Villegas parece que pues, no es Hugo Sánchez, no lo sé, no o sea, estaba más cerca de sonar como en México rara, diciendo, chale, no quiero tirar mis penales. Sí, y no es tampoco como decir que Memo Villegas no es un buen actor, es un gran actor, un tremendo actor también. Por eso está ahorita en muchas producciones nacionales, tanto en películas un tanto de arte como mucho más comerciales, sus sketches inolvidables que tiene este buen actor. Yo lo llegué a ver hace muchos años en teatro, tremendo personaje, digo, tremendo actor, pero aquí como Hugo Sánchez, híjole. Pues no, no, no se armó. Y no, bueno, justamente
lo que estás, vieras que te digo que qué bárbaro. Sí, hoy sí la tiene. Hoy estuviste sincronizado con el respetable, o sea, Okay. fuera de las actuaciones de Diego Luna, que es el protagonista y todo eso, lo más destacado son dos cosas, justamente, Carla Souza en un papel muy bien elaborado, ella entregando una buena actuación, y también que haya, lo que se destaca de esta película es que tiene una continuidad para retratar que la corrupción sigue en México posterior al Mundial, ¿no? O sea, que termina con este tema de los cachirules, que si usted es muy joven, no lo sabe, pero México fue descalificado de ir a un mundial Güey, por meter jugadores profesionales como menores de edad. Bueno, menores de su edad. yo era niño, no lo recuerdo muy bien, pero si lo piensas, qué pena, güey, ¿no? Qué pena a nivel internacional, en la historia de los mundiales a México lo quitaron por tramposo, güey. Está cabrón, está cabrón. No es nada menor. Sí, ya sé que pasaron muchos años, pero yo los invito a que regresen y reflexionen acerca de eso, porque eso también es un reflejo de lo que es México, perdón por decirlo, pero también lo es. El México corrupto, el México que la corrupción en México fue tanta que una de las instituciones más corruptas del mundo, que es la FIFA, tuvo que castigarlo. Se pasaron, ni siquiera nosotros, a ver, ni siquiera nosotros que somos unos cabrones, llegamos a sus niveles, México, entonces bájele tantito. O sea, imagínate a qué punto voy a llegar para que la FIFA te castigue y no puedas ir al Mundial en 1990. ¿Hasta qué puntos de corrupción tienes que llegar? O sea, es brutal, ¿no? Ah, y el personaje de José Ramón Fernández, que lo interpreta a su hijo. ¿Por qué hacer su acento en todo momento? José Ramón Fernández, ¿no? O sea, entiendo cuando le hacen su sátira y demás de cómo habla José Ramón Fernández, pero ¿por qué en todo momento hacer el acento de su forma de hablar? No lo sé. O sea, en general, ¿tú crees que puedas ser un producto de la mala dirección? Porque todos están como raros, ¿no? Saludo a Gabriel Ripstein, a todos los Ripstein que son también personas muy amables, no quiero. Pero pues sí, o sea, estás diciendo, oye, aquí está mal acentuada, aquí también, bueno, hay que echarle más ganas a la otra, ¿no? O sea, porque eso es, ¿no? Un poco, o sea, porque me parece que el guión tanto de Gabriel como de Daniel Krause, no es malo, güey. No me parece malo. O sea, me parece bueno, que es con lo que iniciaba. Había mucha carnita, pero no. Pero no. Usted pónganos ahí qué opina de esta película México 86. Esa no le voy a poner el link porque está en... Ahí se trabó un poco. ¿O yo me trabé? Creo que se trabó Iván Quecharreina, pero bueno, déjenme, creo que ya regresamos y bueno, pues aquí concluimos con este episodio especial. Dejen aquí los comentarios de qué opinan sobre las películas que comentamos esta tarde y muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Mijito, recomiéndame algo. Hasta la próxima.